Toda la información que va a aparecer en este vídeo está contenida en el magnífico libro del filósofo español Daniel López, Historia del Globalismo, editado por Secotia. Muy recomendable este libro. Aquí vamos a hablar de una de las familias más poderosas del mundo, o supuestamente más poderosas del mundo, que más ha dado de qué hablar, no ya solo en vídeos, sino también en un montón de bibliografía, y alrededor de la cual también hay mucha leyenda, es decir, muchísimo mito. Estamos hablando de la familia Rothschild, una familia cuyos tentáculos de poder financiero abarcan varias naciones. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en lo que se dice acerca de los Rothschild? Pues así lo cuenta Daniel López y así os lo contamos nosotros en este canal de YouTube. Vamos a hablar sobre la verdad de la familia Rothschild. Atentos. Los Rothschild son una familia de origen judeo-alemán, judíos askenazíes. Esta dinastía de banqueros fue fundada por Mayer Amschel Bauer, un judío ortodoxo hijo de Amschel Moses Bauer, un prestamista itinerante y orfebre de profesión que en 1743 acabaría abriendo una tienda de monedas en el gueto judío de Frankfurt, adornando su fachada con un águila romana en un escudo rojo, Rothschild en alemán. Así que Rothschild significa escudo rojo en alemán. De ahí viene la palabra. Sigamos. Del que su hijo Mayer Amschel tomaría su nuevo apellido, pues el rojo era el pabellón de los judíos en las zonas protestantes de Europa del Este, y el escudo de armas de Frankfurt es del mismo color. En la década de 1760, un joven, Mayer Amschel, negociaba con monedas y billetes en Frankfurt, ciudad que por entonces formaba parte del llamado Sacro Imperio Romano-Germánico. Según William Guy Carr, en su libro Peones en el juego, Mayer Amschel convocó una reunión en 1773 en su orfebrería de oro, y así William Guy Carr cuenta cómo fue dicha reunión. Le citamos: solo tenía 30 años de edad cuando invitó a 12 hombres adinerados e influyentes a encontrarse en Frankfurt. Su propósito era convencerlos de que si estuvieran de acuerdo en agrupar sus recursos, podrían entonces financiar y controlar el movimiento revolucionario mundial y podrían usarlo como su manual de acciones para ganar el último control de la riqueza, recursos naturales y mano de obra del mundo entero. Del acuerdo alcanzado, Mayer desplegó su plan revolucionario. El proyecto será respaldado por todo el poder que podría comprarse con sus recursos agrupados. Por la diestra manipulación de su riqueza combinada, sería posible crear tales condiciones económicas adversas que las masas serían reducidas a un estado que orillaba en la inanición por desempleo. Fin de la cita. Sigamos con Daniel López. El elector de Hesse alquilaba mercenarios a los británicos para que estos defendiesen a las colonias americanas y le confiaba este dinero a Mayer Amschel Rothschild a fin de que lo invirtiese y obtuviese una ganancia excelente para ambos. Gracias a la numismática, Mayer Amschel pudo colarse en los salones gentiles del príncipe Guillermo de Hesse, que era aficionado a coleccionar monedas antiguas. Cuando en 1785 Guillermo se convirtió en landgrave de Hesse-Kassel, con el nombre de Guillermo IX, decidió vender al gobierno británico un ejército de soldados disciplinados pero ociosos, y lo hizo a un precio que iba aumentando cada vez que un soldado moría en combate. Pero los principales beneficiarios de este negocio fueron Mayer Amschel y sus hijos, que pasarían a ser los principales gestores de los grandes recursos de la corte principesca. A este éxito pronto le siguieron otros. En 1806, con la invasión napoleónica de Hesse, causada por la ayuda de esta a Prusia, el landgrave de Guillermo IX se exilió al ducado de Holstein
donde Rothschild continuó como banquero, invirtiendo fondos en Londres, beneficiándose con la importación de bienes y eludiendo el bloqueo continental de Napoleón Bonaparte. En tales circunstancias, Mayer Amschel amasó una gran fortuna y en el año 1810 empezó a llamar a la empresa M.A. Rothschild & Söhne, que sería la casa matriz de la poderosa familia, es decir, Mayer Amschel Rothschild e hijos. Sigamos. Mayer Amschel murió el 19 de septiembre de 1812. 5 años después, en 1817, sería nombrado noble de modo póstumo por el emperador Francisco I de Austria. Mayer Amschel es considerado el padre fundador de las finanzas internacionales. El numismático Mayer Amschel puso las bases sobre las que sus 5 hijos y sus descendientes construirían un imperio bancario en toda Europa. Su esposa fue Gutle Schnapper, judía askenazí, hija del respetado comerciante Wolf Salomon Schnapper, con la que tuvo 5 hijas y 5 hijos: Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, Karl Mayer y James Mayer. En la Casa del Escudo Rojo crecieron los hijos aprendiendo las habilidades de su padre. La diáspora de los hijos de Mayer Amschel convirtió a los Rothschild en una familia internacional. Las hijas y sus descendientes no tuvieron ninguna participación en los negocios de la familia. Y hablemos ahora del hijo mayor de Mayer Amschel, que se llamaba Amschel Mayer Rothschild y que continuó la saga. ¿Qué pasó con él? Te lo cuento a continuación. Amschel Mayer Rothschild era el hijo mayor de Mayer Amschel. En el nombre del hijo se invirtió el orden de los nombres del padre y eso muchas veces trae confusión a muchos historiadores. Al morir su padre, se convirtió en el líder de la familia y se haría cargo de la sede originaria de Frankfurt, cuyo banco no dejaba de crecer. Frankfurt seguiría siendo el centro de reunión familiar empresarial. Y además hay que decir, por parte nuestra, que Frankfurt es la ciudad alemana donde se encuentra la sede del poderoso Banco Central Europeo. Correlación no implica causalidad, pero sí es interesante saberlo. Sigamos porque todavía no hemos entrado al meollo sobre la historia de los Rothschild. Atención. Amschel Mayer era el más piadoso, cauteloso y conservador de los hermanos. En cuestiones religiosas era ortodoxo y simpatizaba con el partido conservador en el judaísmo. Llegaría a ser consejero privado real de Prusia, consejero privado del electorado de Hesse, cónsul real de Baviera y cónsul general de Prusia en Frankfurt. En 1814 pasó unos meses complicados en Berlín subsidiando a los aliados del Reino Unido. En 1820 se ganaría el título de banquero de la corte. En 1851, Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia y artífice de la unificación de Alemania en 1871, es decir, 20 años después, visitó a Amschel Mayer a su casa de Bockenheimer Landstraße y lo recordaría como un hombrecillo bajo y delgado bastante gris, un verdadero buhonero judío que no pretende ser otra cosa. Moriría 4 años después y sin hijos. Y ahora pasamos al siguiente de la saga, es decir, al tercer Rothschild en discordia, Nathan Mayer Rothschild. ¿Qué fue de él? Así te lo cuenta Daniel López, escucha. En 1798, con 22 años, Nathan Mayer Rothschild salió de la Casa del Escudo Rojo para trasladarse a Inglaterra, en Manchester, donde abriría una empresa de textiles. En 1806, mientras Napoleón invadía Hesse, empezaría a invertir en la Bolsa de Londres como corredor de billetes sin par. Buena parte de los contactos comerciales se los proporcionaba su esposa Hannah, hija de Levi Barent Cohen, con quien se casó en 1806. En 1809 se trasladaría a Londres. Desde ese año, la familia realizaba sus operaciones en el 2 de la New Court in St. Swithin's Lane, en la City de Londres. En 1810 fundó el histórico banco N.M. Rothschild & Sons, la primera sucursal que los Rothschild abrieron en el extranjero y que sigue existiendo actualmente. Los fallecimientos de Abraham Goldsmith y Sir Francis Baring auparon a Nathan a convertirse en el banquero más importante de Inglaterra. El gobierno británico puso la confianza en Rothschild para que garantizase la liquidez a las tropas de Wellington. Nathan se había naturalizado como ciudadano británico. N.M. Rothschild & Sons comerciaba con lingotes y divisas, y el éxito del negocio hizo que el gobierno británico lo contratase a fin
de que suministrase monedas de oro a las tropas de Wellington en los años 1814 y 1815, los dos últimos años de las guerras napoleónicas antes de que fuera derrotado por Wellington, Napoleón Bonaparte, en la batalla de Waterloo, en la actual Bélgica. Es en este momento en que la saga de los Rothschild, a través de Nathan Mayer, pasa a ser pronunciada en inglés y de Rothschild pasan a ser los Rothschild. No obstante, yo conservaré en el vídeo la pronunciación original en alemán. Seguiré diciendo Rothschild. Pero Nathan es fundamental para entender el poder que empezó a tener la familia a partir de aquel momento. Y es aquí cuando se empieza a mezclar el mito con la historia verdadera. ¿Cómo? Pues así te lo cuenta Daniel López. Sigamos. La leyenda, que tiene algo de verdad pero mucho de exageración, cuenta que Nathan Mayer Rothschild, a través de un impresionante despliegue de mensajeros, estaba al tanto de la derrota de Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815, pero mediante un engaño anunció la victoria del general Corso y aprovechó el pánico para enriquecerse. Rothschild empezaría a comprar títulos a precio de ganga una vez que la bolsa estaba por los suelos, al deshacerse cientos de inversores de sus títulos, una vez que vieron hacer lo mismo al barón de Rothschild, porque si éste se desprendía de grandes paquetes de acciones, era porque Napoleón había vencido. Y con este engaño, el terror se apoderó de los inversores, y Rothschild hizo su jugada maestra cuando la victoria de Wellington llegó a oídos de toda Inglaterra. La explosión de júbilo hizo que se disparase la bolsa, y Rothschild solo tuvo que cosechar lo que hábilmente había sembrado. Se ha exagerado mucho sobre esta jugada, y lo que la misma hizo fue darle un empujón más al negocio de los Rothschild, que desde entonces iría implantando en otras ciudades europeas el modelo de Londres que tan buenos resultados estaba dando, empezando a reinar como el supremo poder financiero de Londres. Es decir, que en términos marxistas clásicos, los Rothschild, ahora Rothschild con Nathan, se convirtieron en una de las familias más poderosas de la gran burguesía del Imperio Británico, y sus tentáculos empezaron a extenderse por toda Europa. ¿Cómo? Así. Cuando la derrota de Napoleón estaba clara, un testigo presencial de identidad desconocida marchó rápidamente a Londres, a Newcourt, el cuartel general de los Rothschild, para informar a Nathan. Es decir, tan valiosa información no llegó esta vez a través de una paloma. Se afirma y se insiste en que está demostrado y documentado que Nathan enviaba información financiera con palomas. Cosas del siglo XIX. Sigamos. Según dicen en una nota a los gestores del archivo, es probable que una serie de mensajeros a caballo trajeran la noticia a Newcourt. Nathan supo de la derrota de Napoleón un día o dos antes que el gobierno de su majestad. Los Rothschild comprendieron lo importante que era adelantarse a los desequilibrios en los mercados de divisas y mercancías. La información es esencial para la actividad comercial y financiera, para triunfar en las bolsas de valores y en los mercados. La información es fundamental en toda la actividad del grupo. Los Rothschild supieron hacer una red de información. La información sobre las oportunidades de negocios era su principal ventaja competitiva frente a otros inversores. El sistema de red diseccionado en matrices, agencias, corresponsales, socios y clientelas permitía captar estas oportunidades de negocios en diferentes ámbitos y transmitirla con fluidez a los centros de decisión que dependían de la importancia del negocio. Había un refrán que decía: los aliados ganaron la batalla de Waterloo, pero realmente era Rothschild quien ganó. El gran golpe de Waterloo vendría a ser, como bien se ha dicho, el símbolo del poder de la información sobre todo lo demás. A Nathan Rothschild se le atribuye una frase que posiblemente sea apócrifa según Daniel López, pero que resulta muy pertinente para el caso. Decía: compra cuando haya sangre en las calles, incluso si es la tuya propia. Tremenda frase, ¿verdad? Sigamos. Casi 2 siglos antes de que echara a rodar Internet, Rothschild era el más rápido de los empresarios transmitiendo información. Esa habilidad le hizo rico, a él y a la gran mayoría de sus descendientes, hasta el día actual, es decir, hasta el año 2024, hasta el siglo XXI. Sigamos. Es cierto que Londres se convirtió en el centro financiero del mundo tras la derrota de Napoleón y que Nathan llevó a sus hermanos a la cima de la economía mundial. La City de Londres ya existía, pero sin Nathan Rothschild, es decir, sin Nathan Rothschild, la City no sería lo que luego fue, tanto para el Imperio Británico formal como para el financiero actual.
Sigamos. Desde 1818, en el momento en que Nathan Mayer Rothschild prestó 5 millones de libras al gobierno de Prusia, hasta la guerra franco-prusiana, y que conste que esto lo dice la historia oficial, la recaudación de fondos para los gobiernos de todo el mundo a través de la emisión de bonos formaron el núcleo de los negocios Rothschild. En su libro Los judíos y el capitalismo moderno, escrito en 1911 por el economista y sociólogo Werner Sombart, este afirma que en 1820 empezó la era de los Rothschild y además estaba convencido de que solo hay una potencia en Europa y es Rothschild. Niall Ferguson, por su parte, historiador oficial de la familia Rothschild, afirma que, y le citamos textualmente, sigamos, durante la mayor parte del siglo XIX, N.M. Rothschild conformó el mayor banco del mundo y dominó el mercado internacional. Para establecer un equivalente contemporáneo, habría que imaginar la fusión entre Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan y probablemente Goldman Sachs también. Algo así como el Fondo Monetario Internacional, dado el papel del Banco Rothschild en el siglo XIX y en la estabilidad de las finanzas de numerosos gobiernos gracias a este banco. Fin de la cita. Fijémonos hasta qué punto tenían los Rothschild poder en el siglo XIX. ¿Conservaron ese poder después? Luego veremos qué evolución tuvo la cosa, porque es muy interesante. Sigamos. Entre 1818 y 1835, N.M. Rothschild & Sons emitió 26 préstamos del gobierno británico y de otros países. En 1824 lanzó la Alliance Assurance Company. En 1840 llegaría a ser uno de los agentes de la Bolsa de los Lingotes de Oro del Banco de Inglaterra. Nathan murió en Frankfurt, entonces Prusia, mientras celebraba la boda de su hijo Lionel con su sobrina Charlotte, el 28 de julio de 1836. Y llegamos al cuarto Rothschild de la saga. Llegamos a otro que es fundamental, James Rothschild. ¿Qué pasó con él? Te lo contamos ahora. Escúchanos. En 1812, James de Rothschild, nacido como Jacob, el hijo menor de Mayer Amschel, se trasladó a París, donde en 1817 fundó una casa bancaria, la Rothschild Frères, teniendo al propio James y a sus hermanos como socios. Sería uno de los grandes financieros de Francia y asesor de sus reyes y ministros. Al construir una red de ferrocarriles, haría de Francia una potencia industrial. En 1822, James fue nombrado cónsul general del Imperio Austríaco y al año siguiente sería galardonado con la Legión de Honor francesa. En 1834, el rey Luis Felipe de Orleans lo elevó a gran oficial con la Legión de Honor. Al morir Nathan en 1836, el banco N.M. Rothschild & Sons pasó a ser controlado por James, quien, pese a ser el menor de sus hermanos, se transformó así en el patriarca de la familia. Asimismo, James patrocinó a artistas como Honoré de Balzac, Gioacchino Rossini, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix y Heinrich Heine. Se casó con su sobrina Betty. Murió el 15 de noviembre de 1868. Casarse con primos y sobrinos era muy habitual en el siglo XIX, todavía incluso entrado el siglo XX. Fijaros que los Rothschild ya tenían sus tentáculos en Prusia, en Austria, en Inglaterra, en todo el Imperio Británico y en Francia y su segundo imperio colonial del siglo XIX y parte del XX. Vamos con otro miembro de la familia, el quinto en la dinastía. Vamos con Salomon Mayer Rothschild. ¿Qué pasó con él? Así te lo cuenta Daniel López. Escucha. En 1820, Salomon Mayer Rothschild fundó la rama austríaca de la familia en Viena, aunque ya tenía otra previamente, pero solo a nivel comercial. En Viena, la familia ya trabajaba en las finanzas del Imperio Austríaco a través de la banca S.M. von Rothschild, que en principio era un satélite de Frankfurt. Pero allí Salomon se interesó por la ingeniería y las fundiciones, y por eso se asentó más la familia en Viena que antes. Al fundar un banco, se convertiría en uno de los principales financiadores del régimen de Clemens von Metternich y por ende de la Confederación Germánica. Salomon y los Rothschild eran una pieza clave para el sistema de restauración auspiciado por Metternich. Supo ganarse la confianza del emblemático ministro de Exteriores y canciller de Austria, pese al antisemitismo prevaleciente en la corte imperial de Viena.
Los estrechos vínculos de Salomón con Metternich fueron cruciales para que la familia ganara una participación en la reestructuración de Europa después de las guerras napoleónicas. En 1822 sería ascendido junto a sus hermanos a la nobleza austríaca, obteniendo el título de Freiherr, barón, y ya entonces podía comprar tierras, lo que lo convertiría en uno de los mayores terratenientes del país. En 1835 obtuvo permiso para la construcción del ferrocarril del norte, el primer ferrocarril de vapor construido en la Europa continental, el Nordbahn von Kaiser Ferdinand, que se puso en marcha en 1839. También fue el fundador de la industria metalúrgica Witkowice. Tras la Revolución Europea de 1848, Salomón se trasladó al castillo parisino de Suresnes, muriendo allí el 27 de julio de 1855. Y atención a lo que se dice incluso desde el mismísimo siglo XX. Se afirma, según algunos investigadores, pero esto no está corroborado, y aquí empieza en gran medida, aunque ya lo hemos apuntado antes, el mito y la leyenda alrededor de esta familia, que Salomón Mayer Rothschild fue, atención, abuelo de Adolf Hitler. Pero evidentemente esto no está corroborado. Y de aquí el rumor de que el propio Hitler era judío. Vamos con el sexto de la saga de los Rothschild. Atención, porque es que son unos cuantos. Era una familia burguesa que en algunos países llegó a ser noble, algo muy común en el siglo XIX. Ahora vamos a hablar de Karl Mayer von Rothschild. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Así te lo cuenta Daniel López. Escucha. Karl Mayer von Rothschild, alias Karl, estableció sus negocios en Nápoles en pos de los intereses imperiales de Austria, ya que su misión era gestionar las finanzas de los soldados austriacos que desde el 23 de marzo de 1821 ocupaban Nápoles, cuyo rey era Fernando I de las dos Sicilias. Se comenta que no era el más talentoso de los hermanos, pero que estaba totalmente absorbido por el negocio familiar. El banco CM von Rothschild & Figli, que funcionaba como una sucursal de la Casa Central de Frankfurt en Nápoles, ofreció cuantiosos préstamos a los reyes de Nápoles y también a los estados pontificios, así como al Ducado de Parma y al Gran Ducado de Toscana. También financió obras públicas en Cerdeña. En 1829, Karl fue nombrado cónsul general de Sicilia en Frankfurt. Al parecer, Karl arregló muchos negocios con los estados pontificios, con los estados que dominaba el Papa antes de la unificación alemana y antes, mucho antes, de la existencia del Vaticano, sigamos, por lo que en enero de 1832 el Papa Gregorio XVI le concedió una cinta y una estrella de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. En la ceremonia de entrega, Karl sorprendió a los presentes al no arrodillarse para besar los pies al sumo pontífice, como exigía el protocolo a todos los visitantes de su santidad, incluidos los monarcas. Al besarle en la mano y no en el pie, su santidad fue criticado por vender Roma a un judío. Aún hoy se dice que los Rothschild son los guardianes del tesoro papal. Otro mito no probado. Va a haber muchos en este vídeo. Sigamos. En 1861, el proceso de unificación de los reinos italianos, que ya hemos mencionado, trajo consigo una disminución considerable de la aristocracia, principales clientes de los Rothschild. Esto forzó que el banco cerrase. La caída de los Borbones en Nápoles supuso la caída de los Rothschild en lo que vendría a ser el Reino de Italia, ya como nación política canónica. Los hijos de Karl, Mayer Karl y Wilhelm Karl, heredaron el negocio de Frankfurt porque Amsel Mayer murió sin hijos. Su esposa fue Adelheid Hertz, una filántropa muy conocida entonces. Entonces sí, Frankfurt era el centro de operaciones de los Rothschild y desde ahí controlaban, en gran medida, las finanzas de Prusia, de Francia, del Imperio Británico y de lo que luego fue Italia, y por tanto de Prusia y de lo que luego fue Alemania. Fijaros hasta qué punto tenían poder. La unidad familiar de los Rothschild ha sido fundamental para entender su poder. ¿Por qué? El lema de la familia, que aparece bajo el escudo de armas de esta, reza lo siguiente: concordia, integridad, industria. Sin embargo, los tres pilares de la familia son el poder, la riqueza y la discreción. En el escudo también puede verse una mano agarrando 5 flechas, que simbolizan las 5 ramas de la familia distribuidas por Europa y que ya hemos mencionado: Frankfurt, Londres,
París, Viena y Nápoles. Esto es, las ramas del patriarca fundador Mayer Amschel Rothschild. Este símbolo también se inspira en el Salmo de la Biblia 127, que reza: como flechas en la mano del héroe, así los hijos de la juventud. La historia oficial de la familia también cuenta que el puño y las flechas hacen referencia a Plutarco de Scilurus, quien en el lecho de muerte pidió a sus hijos que rompiesen 5 flechas juntas con la mano, y al ver que no se rompían les mostró que sí se podían romper una a una, lo que mostraba que el poder está en la unidad. En el escudo de armas de la familia también hay una estrella de 6 puntas y el águila negra imperial del Imperio Romano, que sería restituida en el Imperio Carolingio. Es muy parecido al escudo de armas del Reino Unido, de ahí que se diga que la casa Rothschild es sinónimo de Imperio Británico, así como del Banco de Inglaterra, y que se les considere los banqueros del poder por excelencia. También hay que contar con la endogamia de la familia, pues de los 18 matrimonios llevados a cabo por los nietos de Mayer Amschel Rothschild, 16 de ellos fueron contraídos entre primos hermanos. También se concertaban matrimonios entre tíos y sobrinas. Por ejemplo, James de Rothschild se casó con la hija de su hermano Salomón, con la que tuvo 5 hijos. Esto muestra que se trataba de una familia lo suficientemente poderosa como para no verse obligada a pactar arreglos matrimoniales con otras poderosas familias para seguir prosperando, como así lo prescribía Mayer Amschel Rothschild en su testamento. En el siglo XX la endogamia prácticamente desaparecería. Pero es en este momento en cuando se puede entender, ya con el poder que tenían, el ascenso espectacular que llegaron a tener poco después. Es decir, que a pesar de controlar lo que controlaban a nivel bancario financiero, insisto, en Alemania, en Austria, en Francia, en el Imperio Británico y en Italia, el ascenso de los Rothschild iría a mucho más. ¿Cómo? Así, el primer miembro judío de la Cámara de los Comunes del Reino Unido fue el hijo de Nathan Mayer Rothschild, Lionel, que luchó durante 11 años para obtener el puesto y lo mantuvo desde 1847 a 1852. En 1861, Anselm von Rothschild, hijo de Salomón, fue nombrado miembro vitalicio de la Cámara de los Señores de Austria, y en 1870, Mayer Karl von Rothschild, hijo mayor de Karl Mayer, fue nombrado miembro vitalicio de la Cámara de los Señores de Prusia. En el año 1885, Sir Nathan Rothschild, nieto de Nathan Mayer e hijo de Lionel, se convertiría en el primer judío nombrado barón británico, el primer judío en proclamarse miembro de la Cámara de los Lores, primer baronet. Ya antes, el primer ministro británico, el Whig, es decir, el liberal William Gladstone, propuso a la reina Victoria que Lionel Rothschild no fuese nombrado barón sino par, a lo que la reina se negaba, pues creía que otorgar títulos a un judío crearía antagonismos y división en la sociedad. Añadía que no era decoroso premiar con títulos nobiliarios a un hombre que hizo su fortuna en una especie de juego de apuestas y no a través de un comercio legítimo, como si los amigos del comercio, en expresión de Jesús G. Maestro, para hacerla en contraposición de los enemigos del comercio de Antonio Escotado, sigamos, como si los amigos del comercio, como decíamos, del Reino Unido, no hubiesen prosperado gracias en parte a la venta de drogas y a la trata de esclavos, y también a la explotación de la clase obrera británica. Pero sigamos. El 14 de febrero de 1873, la Rothschild Freres de Francia y el NM Rothschild & Sons de Inglaterra, junto a otros inversores, compraron por 93 millones de pesetas de entonces al gobierno español de la Primera República, bajo la presidencia de Estanislao Figueras, las minas de cobre de Río Tinto en Huelva, en Andalucía, la mayor fuente de cobre de Europa, y así crearon Río Tinto Company Limited, reestructurando la mina para hacer de ella un negocio rentable. Al parecer no lo era para el gobierno español, ya fuese monárquico o republicano. Para 1905, la participación Rothschild en las minas de Río Tinto ya era más del 30%. Y si eres onubense, si eres de Huelva y conoces bien la historia de cómo los Rothschild se hicieron con las minas de Río Tinto, te pido por favor que tanto en el chat como abajo en la descripción del vídeo cuentes lo que sabes al respecto. Me será muy grato leerte. Sigamos. Al no haber ningún heredero varón, en 1901 el Banco de Frankfurt, la sede originaria de la familia, tuvo que cerrar sus puertas. Más de un siglo de actividad se vio interrumpido hasta que en 1989 volvió a abrirse.
El 1 de junio de 1998 se fundó el Banco Central Europeo, cuya sede sería y sigue siendo la ciudad de Frankfurt del Meno. Y ya he dicho que no deja de ser interesante. ¿Tendrá que ver esto con los Rothschild? ¿Están los Rothschild detrás de la fundación del Banco Central Europeo y por tanto detrás de la construcción de la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es así? Dímelo en el chat o, como siempre, abajo en la descripción del vídeo. Sigamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sede de Londres centró más los negocios de la familia, mientras que en París tuvo que restaurarse. En 1981, el gobierno socialdemócrata francés de François Mitterrand, cuyo primer ministro era Pierre Mauroy, y en el que había 4 ministros del Partido Comunista francés, decidió nacionalizar la banca Rothschild. Precisamente, los Rothschild estuvieron muy vinculados a las políticas de privatizaciones de Margaret Thatcher durante los 80, con lo cual podría decirse sin ambajes que la ideología política que seguían los Rothschild fue el liberalismo. ¿Y qué más pasó en los 80? Con los Rothschild. El 17 de noviembre de 1981, el barón Guy de Rothschild, de 72 años, se quejaba en una entrevista al diario de tendencia socialdemócrata Le Matin de que él ha sido judío con Pétain y paria con Mitterrand, y añadía que cuando se ataca a los judíos, los Rothschild reciben un golpe. Cuando se ataca a los capitalistas o los banqueros, los Rothschild son también golpeados. Con las restricciones impuestas por el gobierno títere de Pétain en la Segunda Guerra Mundial y las nacionalizaciones de François Mitterrand ya en la década de 1980 en Francia, Guy de Rothschild pudo afirmar que Francia derrumbó 2 veces el edificio Rothschild. Pero en 1983, David René de Rothschild fundó el banco Rothschild & Cie, que se mantuvo como líder de inversión con solamente 3 empleados y $1 millón de capital. Sería renombrado como Compagnie Européenne de Banque. Al día de hoy este banco cuenta con 22 socios que participan de manera considerable en el negocio global. En 2003, las empresas de las ramas francesa y británica de la familia se fusionaron en The Rothschild Group, bajo el directorio del barón francés David René de Rothschild como presidente ejecutivo. Evelyn de Rothschild, que entre otras cosas es asesor financiero de la reina Isabel II, o lo fue porque ya murió ella, sigamos. Evelyn de Rothschild, que entre otras cosas fue asesor financiero de la reina Isabel II de Inglaterra hasta su muerte, seguiría siendo presidente no ejecutivo de NM Rothschild & Sons. El grupo dispone de oficinas que van de Nueva York a Hong Kong, de Abu Dhabi a Moscú, y su principal empresa es Rothschild & Company. Es el holding francés París-Orléans el que dispone del 100% de las acciones, que a su vez está controlado por Rothschild Concordia SAS. Estas ramas han sido las más importantes. En España, por ejemplo, compartieron la mayor parte de los negocios. The Rothschild Group se compone de 4 ramas principales: Global Financial Advisory, GFA por sus siglas en inglés, Wealth Management and Trust, Merchant Banking e Institutional Asset Management. En la web oficial del grupo, este se define como una red de conocimiento global sin precedentes en el corazón de nuestro negocio. Y hasta aquí lo que tiene que ver con la historia, digamos, comprobada, verificada sobre la familia, la saga de los Rothschild. A partir de lo que viene ahora en el vídeo, y siguiendo a Daniel López en su obra Historia del Globalismo, entra una mezcla entre verdad y leyenda, entre mito y conspiranoia, entre conspiración real y seguramente medias verdades e incluso mentiras acerca de esta familia, porque lo cierto es que es de las familias burguesas más poderosas del mundo aquella que tiene más leyenda nebulosa a su alrededor. ¿Qué tipo de conspiranoia se dice acerca de los Rothschild? Ya hemos indicado alguna que tiene que ver con Hitler, pero vamos más allá. ¿Qué dice Daniel López al respecto? Te lo cuento a continuación, escúchame. La historia de la familia Rothschild es una de las más contaminadas por las teorías conspiranoicas, y es por ello considerada el centro secreto del negocio bancario internacional. Pero esto no está probado. The Economist es la revista de los Rothschild, esto sí es cierto, y está considerada como la voz del establishment británico. La familia siempre ha sido carne de mito. Por ejemplo, es un completo mito que Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, fuese un agente de la rama de Frankfurt de los Rothschild, es decir, no es cierto. En el año 2007, un autor londinense llamado Andrew Carrington Hitchcock publicó un libro titulado La sinagoga de Satán, editado por Texe Marrs, colaborador de InfoWars, el programa del tejano conspiranoico Alex Jones.
En dicho libro se afirma que Adam Weishaupt era un judío askenazí. Pero esto no está probado. Insisto, a partir de ahora estamos hablando de cosas que no están verdaderamente verificadas a nivel historiográfico acerca de la familia Rothschild. ¿Qué más? Sigamos. La conspiranoia judía, o más bien antijudía, no podía dejar de lado, según Daniel López, la asociación entre judíos e Illuminati. Más que conspiración judeo-masónica, sería judeo-Illuminati a su juicio. Por parte de Daniel López, no consta conexión alguna entre Mayer Amschel Rothschild y sus hijos con los Illuminati de Baviera, más allá de los libros conspiranoicos. Hablar del complot de los Rothschild Illuminati es hacerlo desde una posición confusionaria, se haga de manera voluntaria o no, porque, insisto, no está verificado a nivel historiográfico. Sigamos. Se puede hacer una carrera aguijoneando a los Rothschild sin necesidad de que hubiera ningún Rothschild a la vista. Wilbur Ross Jr., un jefe de finanzas corporativas, decía que cuando está el nombre Rothschild de por medio, la gente da muchas cosas por sentadas. Aunque más bien todo empieza a embrollarse y nada es evidente. Los Rothschild son vistos como el perejil de todas las salsas conspiranoicas. Por ejemplo, se dice que los Rothschild eran aliados a los Illuminati de Baviera, representaban la fuerza financiera que apoyaba el sionismo y más tarde al comunismo, tramaron y financiaron muchas revoluciones y guerras. Pero ¿qué pasa? Que esto en absoluto ha sido probado de ninguna manera a nivel historiográfico. Y sé que si a lo mejor estás viendo este vídeo y te creías estas cosas, te sorprenderá lo que digo, pero tanto Daniel López como yo lo que afirmamos es que los Rothschild tienen mucha leyenda alrededor, mucho mito. Pero no solo respecto a esto. ¿Qué más hay alrededor de ellos que no está verificado, que no es cierto? Lo siguiente. De los Rothschild al parecer dependen, supuestamente, todas las grandes familias superadineradas. Se dice que los Rothschild de Europa financiaron el banco antes citado de JP Morgan & Company, así como al banco de Kuhn Loeb & Company, a la Standard Oil Company de John D. Rockefeller, a los ferrocarriles Edward Harriman y a las fábricas siderúrgicas Andrew Carnegie. Pero todo esto no ha sido jamás verificado. Por cierto, si quieres que haga un vídeo sobre la familia Rockefeller, que es muy interesante, pídemelo abajo en la descripción. Sigamos. Se dice también, sin haber sido probado, que los Rothschild controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central Europeo. También se sostiene que existe un banco Rothschild en el Kremlin en Moscú. Lo del Banco Central Europeo tiene más visos de ser viable, plausible, pero todo lo demás, ya digo, no ha sido jamás verificado. Sigamos. Asimismo, se dice que si todos los caminos conducen a Roma, también que todos los caminos de investigación llevan a los Rothschild. No hay que descartar, ni mucho menos a juicio de Daniel López, las conspiraciones que pueda llevar a cabo la familia, porque éstas existen. Pero otra cosa es la conspiranoia, que muy comúnmente suele hacerse sobre la interpretación de las mismas, y sobre todo la conspiranoia del dominio mundial de la familia, que encabezaría a las demás familias e instituciones globalistas que pretenden controlar el mundo, sin que neguemos que su poder sea imponente a través de bancos y multinacionales en todo el mundo o en buena parte de este. Lo que sí está verificado es que hay al menos 40 oficinas de la casa Rothschild en 40 países. Es decir, no se niega en absoluto el poder de los Rothschild y que hayan influido en conspiraciones políticas. Pero hay que separar el grano de la paja porque si no sería inviable conocer el verdadero poder e influencia que tienen. Y esto es muy común con los Rothschild, con Skull and Bones, sociedad secreta o ya no tan secreta a la cual dedicamos un vídeo y que te dejo abajo en la descripción, y que hablaremos sobre otras familias partiendo del libro de Daniel López, Historia del Globalismo. Pero sobre la familia Rothschild se ha dicho de todo. ¿Qué más? Se han hecho toda suerte de especulaciones extravagantes. Es difícil encontrar algún libro sobre los Rothschild que sea revelador y preciso sobre los entresijos de la familia. Se han escrito bibliotecas de disparates, y no digamos por internet, y también vídeos sobre todo en YouTube. Y aunque las mentiras y barbaridades que se dicen son fáciles de refutar, las verdades son difíciles de reconstruir. Y esto es el problema que ocurre con muchas teorías de la conspiración. Que las partes de verdad que tienen son difíciles de investigar, mientras que las partes de mentira que tienen son muy fáciles de desmentir. La cuestión es, ¿sobre los Rothschild se podrá en algún momento hacer una biografía o una investigación histórica seria que permita separar ese grano de la paja? Daniel López ha apuntado algunas cosas, pero está por llegar quizás la investigación definitiva sobre esta familia. Sigamos. Y cuando no se escriben relatos plagados de exageraciones y de interesadas omisiones, se llevan a cabo, según Daniel López, todo lo contrario.
escritos hagiográficos como el libro de Herbert Lotman, Los Rothschild, Historia de una dinastía. El investigador serio, para indagar con rigor sobre la familia, debe moverse entre el oficialismo y la conspiranoia, algo muy difícil, descartando las tesis extremas, apologéticas o demonizadoras que ofrezcan ambas perspectivas. Pero en relación con muchos asuntos en torno a esta enigmática familia, sobre todo los más delicados en el mundo de los negocios y en relaciones internacionales, Daniel López dice que ignoramos muchas cosas y que prácticamente podríamos decir que muchas de las cosas acerca de los Rothschild siempre las ignoraremos. De los Rothschild o de cualquier otro fenómeno histórico, pero particularmente interesante en este caso. Sigamos. Se habla, y no está probado, de que con su innumerable riqueza compraron medios de comunicación, compañías cinematográficas y de videojuegos, y a comienzos del año 1911, los Rothschild empezaron a comprar las editoriales que publicaban los libros de texto, hasta que se adueñaron de todas ellas después de la Primera Guerra Mundial. Pero insisto, esto no está verificado. Sigamos. Una vez que tuvieron el control de los libros de texto, se dice, e insistimos en que esto no está probado, empezaron a embelesar el currículum y a reescribir la historia. Hoy día los estudiantes de las escuelas públicas desde la Segunda Guerra Mundial reciben una calidad educativa cada vez menor y se dice, y esto no está probado porque es parte de la conspiranoia, que es culpa de los Rothschild. Hasta ahora es verdad que la población es en gran parte académicamente inferior y que políticamente es un rebaño de carneros y religiosamente son ignorantes. Pero, sin embargo, al decir que los Rothschild son los únicos causantes de esto, no se ha probado y por tanto hay que ponerlo en entredicho. Probablemente sea mentira. O incluso puede que ellos tengan influencia, si es que esto es cierto, pero no son los únicos. El mundo es mucho más vasto de lo que parece a escala histórica. Sigamos. Como dijo el barón Guy de Rothschild, tras la nacionalización que sufrieron los bancos de la rama francesa de la familia en el año 1981 por el gobierno socialdemócrata de François Mitterrand, para los políticos de extrema izquierda, nosotros somos la quinta esencia del mal. Asimismo, en Europa nunca había quien tuviera lástima de un Rothschild. El historiador y periodista Carlos Alcózar sostiene que los Rothschild han controlado los tres principales negocios de Estados Unidos: el petróleo, el ferrocarril y la banca. Pero insisto, esto no está probado, no está verificado. Fijaros la cantidad de cosas que se dice alrededor de esta familia. Y no los estoy exonerando ni exculpando de nada. Simplemente, partiendo de Daniel López, trato de exponer cuestiones que tienen que ver con la verificación histórica de lo que esta familia supuso o supone a nivel del poder político, económico y financiero de la gran burguesía internacional. ¿Qué más dice Alcózar al respecto? Según Alcózar, los Rothschild han sido financieros de los Rockefeller y de todo el desarrollo petrolífero, ferroviario y bancario en Estados Unidos de Norteamérica a través de los Morgan, banca y ferrocarriles, de los Harriman, ferrocarriles y altas finanzas, y de los Rockefeller, petróleo y banca. De modo que en el siglo XIX, el control de los ferrocarriles, el petróleo y la banca implicaba controlar gran parte del poder real en Estados Unidos. Y esto último es cierto, esta última frase es acertada, pero decir que todos los Rothschild están detrás de todo esto, o es una media verdad o no es del todo exacto. Pero bueno, vamos a seguir. Y los hay que lo dicen todo. Mucha gente ya se ha dado cuenta, según Alcózar, de que el 99% de la población del planeta está controlada por una élite que forma parte del 1%. Y esa pequeña élite, a su vez, está controlada por una sola familia, los Rothschild. Pero esto no es verificable, entre otras cosas porque esa minoría que controla el mundo al mismo tiempo está enfrentada entre sí. ¿A través de qué? A través de estados y de imperios. Y en absoluto se podría decir, sin negar su poder e influencia, que solo los Rothschild controlan a esa élite internacional. Esto es parte de la conspiranoia, y no es lo mismo conspiración que conspiranoia. El problema de la conspiranoia, como bien dice Daniel López, es que desprestigia la investigación sobre las verdaderas conspiraciones que existen, porque como dijo Marcelo Gullo, la esencia de la política, dentro de un orden casi anárquico internacional, o un desorden anárquico internacional, es la conspiración. Pero no es lo mismo conspiración que conspiranoia. Insisto, la conspiranoia desprestigia la investigación seria sobre la conspiración. Sigamos. Se dice, sin haber sido probado, que la multimillonaria familia ha gozado de un servicio de inteligencia internacional, algo que sí fue plausible en el siglo XIX para poder intervenir financieramente en muchos hechos históricos, así como sus intereses en asumir las deudas de los distintos estados, lo que acabó convirtiéndola en un grupo de personas que se ha dado a conocer como banqueros internacionales. Como ha dicho Daniel López, a causa de la distribución de los hijos de Mayer Amschel,
por 5 ciudades europeas. Hablamos pues de una familia internacional. Y aquí está el kit de la cuestión, pues lo que hoy se llama globalismo, que no es otra cosa que capitalismo, y ese es el gran problema de la gente que solo ve la parte que se llama globalista de lo que es el modo de producción capitalista, sigamos, entre otras cosas, está ligada a banqueros internacionales. Lo que se podría decir por parte del materialismo político, que es el marco teórico que seguimos en mi canal de YouTube, es que el globalismo no es más que la rama financiera e izquierdista progresista del imperialismo capitalista y de la idea y el proyecto estadounidense y de otros ámbitos de globalización, siendo los halcones neoconservadores su facción derechista en los 90. Puede ser cierto que los Rothschild actualmente estén en la rama globalista, financierista de dicho proceso de globalización, pero en absoluto se podría decir, porque sería inviable, entre otras cosas porque hay muchas familias y muchas personas, clanes, lobbies, grupos, empresas, etcétera, bancos y muchas instituciones más interesadas en controlar su parte del pastel. Y los Rothschild tienen mucho poder, pero en absoluto son el poder por antonomasia. Y esto sé que te puede chocar, pero insisto, la conspiranoia es enemiga del análisis serio de la conspiración. Sigamos. Junto al patrocinio de John Palmerston, John Ruskin y otras personalidades de la nobleza británica, los Rothschild, y esto es cierto, financiaron el movimiento romántico futurista centrado en París de Franz Liszt y Richard Wagner con el fin de subvertir la tradición musical de Johann Sebastian Bach, Mozart y Beethoven. Y también se dice, aunque esto no está del todo probado, que auparon el movimiento que giró en torno a Delacroix, Manet y posteriormente a los impresionistas para envenenar el legado de Rembrandt y Goya. En literatura patrocinaron al depravado Verlaine, a Baudelaire y a otros contra la tradición de Friedrich Schiller y Edgar Allan Poe. Nada de esto tiene verificación histórica, nada de esto está probado. Este vídeo está, entre otras cosas, hecho para separar el grano de la paja. Sigamos. También ha llegado a decirse, y en absoluto es algo probado y probablemente sea mentira, que Abraham Lincoln era un descendiente de los Rothschild y que incluso Hitler, ya lo hemos dicho, era del linaje de Rothschild. Y ya hemos señalado que se le considera nieto del austríaco Salomon Mayer. Nada de esto, ni sobre Lincoln ni sobre Hitler, está verificado históricamente. Seguramente sea mentira. Sigamos. Walter Langer escribe en su libro La mente de Hitler que el padre de Adolf Alois Hitler era el hijo ilegítimo de María Anna Schicklgruber, y María Anna Schicklgruber vivía en Viena en el momento en que concibió. En ese momento estaba empleada como sirvienta de la casa del barón Rothschild. Tan pronto como la familia descubrió su embarazo, la enviaron de regreso a casa donde nació Alois. Insisto, esto no está verificado historiográficamente. Es muy complicado analizar el poder de los Rothschild cuando hay tanta nebulosa y tanta mitología conspiranoica alrededor de ellos, ¿no creéis? Y atención, porque aquí se dice una cosa muy gorda también, que en absoluto ha sido probada, pero que es defendida por muchos conspiranoicos, particularmente del entorno de la tercera posición y del nacionalsocialismo, etc. ¿Cuál? La siguiente. Se dice, y esto en absoluto está probado y seguramente sea mentira, que los Rothschild y otras familias de lo que se llama élite satánica en menor grado, y atención que lo de élite satánica tiene bemoles, sigamos, financiaron al supuestamente judío masón y devoto satanista Karl Marx para que escribiera El Capital. Es decir, que los Rothschild judíos financiaron a un supuesto masón, Carlos Marx, que además era supuestamente satanista, para escribir El Capital. Y esto, sencillamente, es tan ridículo y gilipollas como decir que Hitler era judío o que Abraham Lincoln era descendiente de los Rothschild. Insisto, es imposible estudiar seriamente el poder e influencia de esta familia si no se separa el grano de la paja y no se descarta completamente y se barre con la conspiranoia alrededor de ellos, porque no está verificado ni tiene verosimilitud historiográfica. No ha sido en absoluto probado por ningún historiador, sea este académico o no. Sigamos. Puede que a este mito contribuyese el anarquista ruso Mikhail Bakunin, que en determinada ocasión llegaría a sostener, y le citamos, lo siguiente. Pues bien, todo ese mundo judío que forma una secta explotadora, un pueblo de sanguijuelas, un único y enorme parásito devorador, está en estrecha e íntima relación no solo por encima de las fronteras estatales, sino también por encima de todas las diferencias de las opiniones políticas. Todo ese mundo se encuentra hoy en día al servicio de Marx por una parte y de Rothschild por otra. Estoy convencido de que los Rothschild aprecian los méritos de Marx
y de que Marx siente una atracción instintiva y un enorme respeto por los Rothschild. Esto puede parecer extraño. ¿Qué puede haber en común entre el socialismo y un banco líder? El punto es que el socialismo autoritario, el comunismo marxista, exige una fuerte centralización del Estado, y donde hay una centralización del Estado, necesariamente debe haber un banco central, y donde tal banco existe, se encontrará la nación judía parasitaria especulando con el trabajo del pueblo. Y por tanto, el mito de que Marx era financiado por los Rothschild, quien lo estableció, el gran enemigo histórico contemporáneo a Marx, que fue Mikhail Bakunin, uno de los fundadores de la izquierda anarquista, de la cual hablé en este vídeo que te dejo abajo en la descripción. Y de Bakunin saltó al fascismo, al nacionalsocialismo e incluso a muchos anarcocapitalistas. Y también, por supuesto, a muchos antiglobalistas actuales que viven en una suerte de nebulosa conservadora de visión del mundo. Curioso, ¿no? Mikhail Bakunin, el enemigo de Marx, es uno de los que empezó a construir lo que se podría llamar la leyenda negra de Karl Marx. E insisto, insistir en que Marx fue financiado por los Rothschild es tan absurdo y ridículo como decir que Hitler era judío o que Abraham Lincoln era descendiente de los Rothschild. La conspiranoia hace mucho daño a la investigación seria sobre las conspiraciones políticas. Sigamos. También se dice, y no hay ni una sola prueba sobre ello, de que las acciones revolucionarias de Lenin, Trotsky y Stalin fueron financiadas por los Rothschild. Se dice incluso, sin haber sido esto verificado, que la revolución bolchevique en Rusia fue en realidad una toma de posesión en el imperio de los zares por parte de una élite satánica controlada por los Rothschild. Es decir, que Stalin, Lenin y Trotsky eran judíos, masones, satanistas y financiados por los Rothschild. Bueno, nada de esto es serio, nada de esto ha sido verificado en ningún lugar y es una auténtica estupidez. Bueno, parezco Carlos Parra de Demos, desmintiendo bulos, pero es que la historiografía de la conspiranoia tiene muchos bulos y son bulos que no han sido verificados en ningún momento por ningún historiador, no ya serio, sino dedicado, que es básicamente lo mismo. Sigamos con la mitología acerca de los Rothschild. Se dice incluso, y esto no ha sido en absoluto probado por nadie, que hasta la China comunista resulta que es un experimento de los Rothschild. En páginas conspiranoicas como theglobalelite.org se afirma que el 1 de octubre de 1949 Mao Zedong declara la fundación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen, en Pekín, y que Mao Zedong estuvo financiado por el comunismo creado por los Rothschild en Rusia y también por los siguientes agentes de Rothschild: Solomon Adler, un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos, que era un espía soviético; Israel Epstein, un hijo de un bolchevique judío encarcelado por el zar en Rusia por intentar forjar una revolución allí; y Frank Coe, un destacado funcionario del Fondo Monetario Internacional, propiedad de los Rothschild. Como dice Daniel López, parece que todo disparate vale contra la profanada familia. E insisto, este vídeo quiere ser serio para tratar de analizar el poder e influencia de los Rothschild. Y ya hemos hablado que lo tuvieron y lo tienen, y eso no se niega. Pero se ha dicho tanta barbaridad acerca de ellos, no verificada, no probada, que evidentemente, insisto, está por realizarse una investigación realmente seria sobre la familia Rothschild y lo que de verdad han hecho y hacen a nivel económico, financiero y por supuesto político e histórico. Lo que no tiene sentido es ver a los Rothschild detrás de cualquier acontecimiento histórico que no guste a ciertos sectores ideológicos. Porque esto también es importante señalarlo, y ya he dicho cuáles son. También se han inventado anécdotas como una supuesta conversación que mantuvo Alphonse de Rothschild, heredero de James, de la rama francesa de la familia, con un miembro de la familia Concourt, que siempre tenía a punto la ponzoña cuando de judíos se trataba, donde el tal miembro le preguntó que cómo es que siendo tan rico trabaja como un esclavo a fin de serlo todavía más, y según se dice, Alphonse le replicó: «Oh, no puede usted imaginar qué es sentir bajo las botas todo un montón de cristianos». Es decir, que es que también se dice que los Rothschild están detrás de la destrucción del cristianismo y particularmente del católico. Nada de esto se ha probado nunca y suena literalmente absurdo. Daniel López refiere otra leyenda alrededor de los Rothschild, es decir, otra estupidez alrededor de los Rothschild. ¿Cuál? La siguiente. Un informador habló, por ejemplo, de un manuscrito que circulaba por todas partes y cuyo autor era el fundador de l'Antisémitique, un libro francés. Insistiendo en que el libro decía la verdad,
el agente de policía aseguraba que Alphonse de Rothschild había dejado embarazada a una muchacha y que después había faltado a la promesa de casarse con ella. Debido al hecho, la chica se había quitado la vida, por lo que Alphonse ingresó a la niña en la escuela judía y cuando ésta cumplió los 12 años la abandonó. Más adelante se hizo prostituta y Alphonse fue su primer cliente. Es decir, que desde grandes conspiranoias hasta cotilleos conspiranoicos rodean a los Rothschild. Pero hay más. Por si no fuese suficiente, también se afirma, sin ninguna clase de verificación histórica al respecto, que el barón de Rothschild es el verdadero rey de los judíos, lo que tampoco es tan disparatado según Daniel López, porque de facto de algún modo lo era, al menos en el siglo XIX, pues era el rey de los ferrocarriles en toda Europa y en parte en Estados Unidos. Pero eso no implica que sea el rey de los judíos, es decir, el que vaya a construir el tercer templo de Jerusalén. Sigamos. Cuando tras la victoria en la batalla de Sedan, el 2 de septiembre de 1870, y antes de sitiar París, los soldados prusianos tomaron el castillo que los Rothschild poseían en Ferrières, se mofaban de las iniciales de JR, James de Rothschild, de los emblemas heráldicos y se referían a ellas como Judaeorum Rex. La condesa Van Nesselrode escribía a su marido Karl, ministro de Asuntos Exteriores de la Rusia de Nicolás I, lo siguiente: ¿sabes quién es el virrey, o mejor dicho, el rey de Francia? Pues Rothschild. Y de esa carta viene otra leyenda absurda sobre los Rothschild. Pero hay más. El veterano polemista Henry Coston escribiría en 1858 lo siguiente: es preciso recordar que si nuestra república tiene un presidente, tiene también un rey, el señor Rothschild, y que es más fácil encontrar a un panfletista dispuesto a insultar al ocupante del Palacio del Eliseo que a denunciar los manejos del magnate de la Rue Lafitte. Bueno, pero si es así, entonces ¿cómo Mitterrand nacionalizó su banco en 1981? ¿Acabó realmente la monarquía en Francia en ese año y no en 1793? Pues, en fin. Hay que alabar la loable labor de Daniel López al desmentir o al iniciar el desmentimiento de toda la basura historiográfica conspiranoica que se dice y se ha dicho y se dirá acerca de esta importantísima familia de banqueros capitalistas. Lo que no obsta para reconocer que dentro de la gran burguesía son muy poderosos, pero insisto, hay que separar la conspiranoia de la conspiración. Sigamos. Por todas estas especulaciones y conspiranoias absurdas, se postulan cosas como que el objetivo a menudo declarado de los Rothschild a lo largo de los siglos es un gobierno mundial único, es decir, el nuevo orden mundial. Con este fin diseñan conflictos entre naciones para crear crisis que luego se utilizarán para aumentar el poder de las entidades financieras, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Y ya antes, según se afirma, se dice que los Rothschild, y esto en absoluto se ha probado, utilizaron la Conferencia de Paz de Versalles en 1919 para intentar establecer un gobierno mundial con el pretexto de poner fin a todas las guerras que se dice que ellos crean. A esto se le llamó la Liga de las Naciones. Es decir, que se dice que detrás de la Liga de las Naciones de 1919 e incluso detrás de la ONU, ¿quiénes están? Los Rothschild, la oligarquía financiera mundial, etc. Así es imposible estudiar seriamente el capitalismo, ¿no creéis? Sigamos. Y a su vez se publica que Wikileaks es una operación de los Rothschild. Se dice, desde los ámbitos conspiranoicos, que la información o desinformación de Wikileaks también sirve al objetivo de los Rothschild de aumentar el conflicto entre las naciones para promover su objetivo de un gobierno mundial. Todo esto viene en globalelite.org, que es la web conspiranoica en inglés más influyente con respecto a lo que tiene que ver con los Rothschild. ¿Pero qué más se dice acerca de ellos? Se dice que la conspiración está completamente oculta para que el público no sepa nada al respecto. Es posible que solo Jacob Rothschild tenga acceso a la conspiración completa. Él tiene mucho más poder que cualquier emperador en la historia de la humanidad, pero nadie lo sabe. Según Fritz Springmeier, autor del libro Linajes de los Illuminati, obra conspiranoica bastante influyente, la esposa de Jacob Rothschild piensa que él solo es un hombre de negocios exitoso. Incluso su hijo Nathaniel, hasta hace poco, no sabía cuán poderoso era su padre. Cuando se enteró de que heredaría su poder, de repente se transformó de un aventurero irresponsable en un exitoso hombre de negocios independiente. Por supuesto, un círculo estrecho de su familia estaba familiarizado con la conspiración, así como con otros miembros de la familia, incluido, por supuesto, David Rockefeller, que gobierna en nombre de Rothschild sobre Estados Unidos. En la jerarquía, debajo de ellos, nadie, repito, nadie, dice Fritz Springmeier, ni siquiera George Soros sabe cuán poderoso es en realidad Jacob Rothschild.
Es por eso que la conspiración permanece sin descubrir. Y es cierto que Soros es un testaferro de Rockefeller y de Rothschild, y que Rothschild y Rockefeller son más poderosos que Soros. Ahora bien, desde ahí se puede afirmar que los Rothschild controlan el mundo entero, las finanzas enteras y todas las instituciones políticas, los cambios políticos y las revoluciones. No, evidentemente no se puede afirmar eso, porque es básicamente una estupidez. ¿Qué más dice Daniel López al respecto de la conspiranoia alrededor de la familia Rothschild? Sé que esto es un vídeo difícil para alguna gente. Daniel López dice lo siguiente, escuchad. Aunque parece que este autor sí que la ha descubierto, nos referimos a Fritz Springmeier, y sabe muy bien que Lord Jacob de Rothschild ciertamente es culpable de la conspiración contra la humanidad, curiosamente Lord Jacob es considerado el actual filántropo de la familia. En definitiva, los Rothschild son los grandes jugadores en el control del mundo y del nuevo orden mundial, siempre según las webs conspiranoicas, pero nada de esto está probado. Los Rothschild, dicen estas webs, decidieron conquistar el mundo en secreto. Lord Jacob de Rothschild podría ser el anticristo. Se ha llegado a decir eso, insisto. El análisis político no se puede hacer desde la conspiranoia. Sigamos. Todo esto y cosas peores, según Daniel López, se han dicho sobre la, en expresión de Fritz Springmeier, satánica casa Rothschild. Aunque también se ha asegurado que los miembros de esta familia no sucumbieron todos a la ideología de su hegemonía mundial. Y así lo afirma Jan Van Helsing en su libro Las sociedades secretas y su poder en el siglo XXI, publicado en 1998. No obstante, pese a todas las conspiranoias, hay que reconocer que la maquinaria de los Rothschild, a nivel político, financiero y geopolítico incluso, está bien engrasada. Como dijeron Salomon Rothschild, el jefe de la sucursal de Viena y según la conspiranoia abuelo de Hitler, cosa que es ridícula, sigamos, y su hermano Nathan, jefe de la sucursal de Londres que se transformó en la capital de la dinastía, el 28 de febrero de 1815, nosotros somos como el mecanismo de un reloj, cada parte es esencial. El estilo Rothschild consistía en la absoluta lealtad entre los miembros, la discreción en el manejo de los negocios ajenos, la rapidez y eficacia extraordinarias para la época en su papel de intermediarios para enviar mensajes y dinero, y por encima de todo, a pesar del misterioso éxito de que gozaban al pasar mercancías y dinero cruzando fronteras y entre naciones en guerra, un profundo sentido del honor y la negativa absoluta a buscar fórmulas mágicas o a engañar a sus clientes, cualidades que sorprenderían y conquistarían a dichos clientes entre los que figuraban reyes. Pero no todo es conspiranoia, pues los Rothschild reconocen abiertamente su afiliación a la masonería, es decir, que muchos Rothschild, no todos, sí han sido y son masones. Pero de ahí no se confiere todo lo demás de barbaridades que hemos dicho. Sigamos. De todas formas, tanto en Francia como en Gran Bretaña, la masonería es patriótica, como muy bien sabía Francisco Franco cuando afirmó que la masonería es muy buena en Inglaterra y para Inglaterra. Lo malo es que en España sigue siendo muy buena para Inglaterra. Sobre su vínculo con la masonería, los mismos Rothschild llegarían a decir que los miembros de esta familia han estado involucrados con los francmasones, una organización fraternal cuyos miembros están preocupados por los valores morales y espirituales, el automejoramiento y ayudar a sus comunidades con esfuerzos caritativos. Se ha llegado incluso a afirmar que los Rothschild financiaban a los dos bandos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Esto es cierto, hay parte de verdad en esta aseveración. ¿Qué dice Daniel López al respecto? Lo siguiente, escuchémosle. Ha llegado a postularse que los Rothschild aman las guerras porque son generadores masivos de deuda libre de riesgo. Esto se debe a que están garantizados por el gobierno de un país y por lo tanto el esfuerzo de la población de ese país, y no importa si ese país pierde la guerra, porque los préstamos se otorgan con la garantía de que el vencedor honrará la deuda de los vencidos, lo asegura. Según el profesor Stuart Crane, si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que cada guerra en Europa durante el siglo XIX terminaba con el establecimiento de una balanza de poder. Cada vez que se barajaban los naipes, había un balance de poder en un nuevo agrupamiento alrededor de la casa de Rothschild en Inglaterra, Francia o Austria. Agrupaban a las naciones de tal modo que si cualquier rey se salía de la línea, estallaría un conflicto y el éxito final de la guerra favorecería al que se hubiera dado el financiamiento. Investigando los estados de deuda de las naciones en guerra, generalmente indicarán quién será el castigado. Se ha sostenido que en las guerras napoleónicas los Rothschild apoyaban por igual a Napoleón Bonaparte y al duque de Wellington para mantener asegurado a su favor cualquier resultado. A su vez, dicen algunos,
La guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico de 1812 se llevó a cabo para que los Rothschild abriesen el segundo banco de Estados Unidos. También se afirma, sin prueba, que financiaron a los dos bandos de la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Antes de la guerra, la familia Rothschild envió agentes suyos para reforzar una conexión a favor de la unión con los estados del norte y al mismo tiempo otros agentes suscitaban una actitud contra la unión con los estados del sur. Cuando estalló la guerra, el Banco Rothschild de Londres financió los estados del norte y el de París los estados del sur. Los únicos que ganaron fueron los Rothschild. Y esto lo afirma Jan Van Helsing en su obra Las sociedades secretas y su poder en el siglo XXI. Insisto que no hay muchas pruebas sobre esto. No obstante, de todas las cosas de conspiranoia que se han dicho acerca de los Rothschild, es una de las que más verosimilitud tiene. ¿No creéis? Pero vamos a intentar no elucubrar sobre ello. Sigamos sobre más cosas que se dice acerca de esta poderosa familia. Vamos allá. Según Gary Allen, la familia financió al norte por mediación de su agente August Belmont y al sur a través de sus parientes los Erlangers. También se sostiene que financiaron a ambos bandos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos dicho. Pero en la Primera Guerra Mundial, la rama francesa y británica sirvieron a los aliados y la rama austríaca sirvió a las potencias centrales e incluso algunos de sus hijos lucharon en el frente. Luego se comportaron como patriotas y no como cosmopolitas conspiranoicos. Es decir, que puede haber algo de verdad en el hecho de que los bancos de los Rothschild en distintos estados financiaran a distintos bandos en la Primera Guerra Mundial. Pero no porque intentaran controlar a ambos bandos, sino porque incluso las familias, cuando se separan, si son poderosas en distintos estados, al final toman partido por sus estados. La cuestión es que varios Rothschild batallaron en la Primera Guerra Mundial, cada uno por un bando, cada uno por un estado. Con lo cual, por mucho que quisieran controlar ambos bandos, se mataron entre ellos. Aunque no literalmente, pero sí de manera efectiva podían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque unos Rothschild estaban en las trincheras con Inglaterra y otros por Francia y otros por Alemania y otros por Austria. Pues ahí muy conspiranoia no hay. Sigamos. Y respecto a la Segunda Guerra Mundial, es bastante disparatado sostener que también financiaron a los dos bandos, es decir, que también financiaron a las potencias del eje. Más sabiendo que la familia fue muy dañada por las políticas nacionales e internacionales del Tercer Reich. Tras el conflicto quedó muy herida, constándole 2 décadas recuperarse. La familia tuvo que sufrir el arresto y el excesivo pago de 21 millones de dólares, el más caro de la historia por una sola persona, por el rescate de Louis von Rothschild, jefe de la sucursal de Viena, bisnieto de Salomon Mayer, supuesto y no probado abuelo de Hitler según la conspiranoia. Louis pasó un año en la cárcel, aunque con buenos tratos, cuando los alemanes llevaron a cabo el Anschluss incorporando a Austria al Tercer Reich, la llamada Gran Alemania construida, y la nacionalización o ariarización, mejor dicho, de los bancos. Los grandes y elegantes palacios cargados de pinturas, muebles, libros, armaduras, tapices y estatuas que la familia fue construyendo en Viena fueron saqueados y confiscados. Hitler estaba decidido a disolver las ramas alemana, francesa y austríaca de los Rothschild. Es más, estaba decidido a acabar con la familia. En 1999, el gobierno austríaco devolvió a la familia Rothschild unas 250 obras de arte que, tras ser saqueadas por los nazis, se trasladaron a los museos estatales tras la guerra. En 1940, Joseph Goebbels, el icónico ministro de propaganda del Tercer Reich nazi, encargó la producción de una película que denunciase las maquinaciones históricas de los Rothschild, que se titularía Die Rothschilds, es decir, en alemán, los Rothschild. Sigamos. Sería dirigida por Erich Wasneck y se centraría en las acciones bursátiles de Nathan Mayer Rothschild durante la batalla de Waterloo, de ahí que el subtítulo fuese Acciones bursátiles en Waterloo. La película trata de reflejar la judaización de la sociedad británica a causa de los Rothschild y señala a los británicos como judíos entre los arios. Esto también ha contribuido, de Bakunin a Goebbels, pasando por muchos otros, a la mitología conspiranoica acerca de los Rothschild. Sigamos. La familia, muy poderosa en Francia y en el Reino Unido y con mucha influencia en Winston Churchill, no quiso que se llevase a cabo ninguna negociación con la Alemania nazi y prefirió aliarse con el demonio, la Unión Soviética stalinista, para derrocar al Tercer Reich. Así se hizo. Hay que tener en cuenta que Churchill era un prosionista y amigo obseso de los judíos. Y bien, después de todo lo dicho, ¿hay algo, en serio, insisto, que se pueda afirmar que es cierto acerca de la familia Rothschild? ¿Son realmente los dueños del dinero internacional? Pues Daniel López lo trata de esta manera.
Le escuchamos. Me escucháis a mí, mejor dicho, hablando sobre lo que dice Daniel López. Sigamos. La familia Rothschild elevó su rango con el Sacro Imperio Romano Germánico y con el Imperio Británico. Durante el siglo XIX, la familia fue una de las más ricas del mundo, y en el siglo XX la herencia se dividió entre varias ramas. Seguiría siendo muy poderosa, aunque la Segunda Guerra Mundial la debilitó considerablemente. Pero tras unos lustros volvió a recuperarse y actualmente es una de las familias más ricas del planeta. Mayer Amschel Rothschild creó la primera multinacional del dinero. El conjunto de los grandes bancos internacionales ha ejercido una influencia decisiva en la evolución de la alta política mundial durante los siglos XIX y XX, y la casa Rothschild ha sido en ese conjunto la más importante. El hagiógrafo de James de Rothschild, Amédée Boudin, que publicó en 1844 en francés Notices sur les Maisons Rothschild, decía que esta familia eran los Medici de su tiempo, y la familia de Medici fue fundamental, en tanto que banqueros, para la expansión de muchas instituciones culturales en el llamado Renacimiento. Sigamos. El gran poeta filósofo Heinrich Heine, judío hijo de un banquero, llegó a decir que el dinero es Dios y los Rothschild son sus profetas. Con los Rothschild, para Heine, el derecho divino de los reyes había sido desplazado por el poder divino del dinero, porque en realidad todo lo determina, por cierto, el poder del dinero. Algunos, como Luis Francisco Martínez Montes, en su obra El testamento de Cecil Rhodes, la intrahistoria diplomática del siglo XX, afirma que si el comunismo terminaría teniendo a su supuesto profeta en Marx y en Lenin a su ejecutor, los Rothschild fueron al tiempo y con éxito más duradero profetas y ejecutores de la extensión de los mercados a escala planetaria, y ello gracias a las innovaciones simultáneas que introdujeron y al dominio que terminaron ejerciendo sobre los tres grandes ámbitos que constituyen la urdimbre de la globalización contemporánea: los mercados de capital, introduciendo nuevos productos financieros disponibles para un número cada vez mayor de inversores; el transporte, financiando con los beneficios obtenidos la creación de las primeras redes de ferrocarril en el continente europeo y más tarde el mismo canal de Suez en Egipto; y la información, tratándola, ya lo hemos visto, en el caso del célebre Waterloo Scoop, no como una mercancía subordinada, sino a la misma altura que el propio dinero. Con el gran golpe de Waterloo, Nathan Mayer Rothschild no se convertiría en un merchant banker del montón, sino que se especializaría en la compra y venta del dinero. Según se decía, Nathan se vanagloriaba diciendo lo siguiente: «Yo no me preocupo de qué títere se pone en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que no se pone el sol. El hombre que controla los suministros de dinero de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo el suministro de dinero británico». Esta cita, supuestamente de Nathan Mayer Rothschild, aparece en la obra de Eustace Mullins, Los secretos de la Reserva Federal, publicado en el año 2014. Es muy famosa la sentencia de Mayer Amschel Rothschild que dice: «Dadme el control de la moneda de un país y no importa quién haga las leyes». Y de hecho, un Rothschild puede prosperar en una república como en una monarquía. Esto sí es cierto, esta frase sí la dijo. Sigamos. El escritor judío austríaco emigrado a Estados Unidos en 1940, Frederick Morton, señalaba en su obra The Rothschilds, A Family Portrait, escrita en 1961, que alguien dijo una vez que la riqueza de Rothschild consiste en la quiebra de las naciones. Asimismo, son muchos los que aseguran que los Rothschild se hicieron con el control del Banco de Inglaterra en 1815 y desde entonces han ido ampliando su control sobre la banca en casi todos los países del mundo. Los políticos corruptos de tales países han aceptado préstamos a gran escala imposibles de pagar, endeudando a sus países con los Rothschild. Y si el líder de un país se niega a pagar la deuda, es derrocado e incluso, si hiciese falta, liquidado vitalmente. Los Rothschild vinieron a ser la dinastía central de las finanzas del Imperio Británico. La familia financió a la reina Victoria de Gran Bretaña y así adquirió el título de protectora de los judíos. También financiaron a su primer ministro, el judío Benjamin Disraeli, como financiarían al sucesor de la reina Victoria, Eduardo VII, y al rey de Francia, Luis Felipe I, de ahí que se ganase el título de rey de los banqueros. Antes de los Rothschild, el dinero estaba al servicio del poder, pero con los Rothschild y otras grandes familias, el poder se puso al servicio del dinero. Y si habéis visto el vídeo que hicimos sobre la verdad sobre China, que dejo abajo en la descripción, dijimos en él que mientras que el socialismo es la subordinación de la economía a la política, el capitalismo es la subordinación
de la política a la economía. Y en esto, sí es verdad, los Rothschild fueron grandes expertos. Sigamos. Algunos estudiosos afirman que los Rothschild se convirtieron en los heraldos de una fase del capitalismo financiero y en última instancia de la globalización tal y como hoy la conocemos. Como decía un empleado de Credit Lyonnais, que competía y trataba de hacerlo contra la familia Rothschild, dada su posición dominante en todos los mercados, los Rothschild pueden tratar con los gobiernos en condiciones muy especiales. El abad Arthur Mugnier decía en su diario el 17 de agosto de 1919 que gracias a sus bancos, los Rothschild son como el Ministerio de Hacienda, el de verdad, aquel del cual no se puede prescindir, y aquel, además, al que nadie vota. Sigamos. F.C. Knuth escribe en El Imperio de la City que el hecho de que la casa Rothschild ganó su dinero en las grandes caídas y las grandes guerras de la historia, cuando otros perdieron su dinero, está más allá de la cuestión. Es decir, que esto, en gran parte, sí está probado, a pesar de los enfrentamientos entre miembros de la familia en las trincheras. Sigamos. El control del dinero lleva inmediatamente al control de los medios de comunicación. Según Kent Cooper, líder de Associated Press, en su autobiografía Barreras abajo, los banqueros internacionales bajo la casa de Rothschild adquirieron un interés en las tres principales agencias europeas. Al parecer, los Rothschild controlaban agencias que diseminaban todas las noticias en Europa, como Reuters, International News Agency de Londres, Havas de Francia o Wolf de Alemania. En 1886, Edouard Drummond, un periodista desconocido que se hizo célebre por la publicación de La France Juive, obra enfocada en el antisemitismo tradicional, racista y religioso, llegaría a decir que es evidente que la familia Rothschild, cuya rama francesa parece poseer actualmente 3.000 millones de francos, no tenía ese dinero cuando llegó a Francia. No ha inventado nada, no ha descubierto mina alguna, no ha cultivado tierras. Pese a ello, ha absorbido esos 3.000 millones a los franceses sin darles nada a cambio. Este libro fue aupado por el decidido antisemita Alphonse Daudet, a expensas del propio autor. Daudet pediría al editor de Le Figaro que impulsase un panfleto desde la primera plana. En pocos años se vendieron en torno a 65.000 ejemplares, lo que venía a ser un bestseller de la época. Como decía el escritor francés Jules Huguet, aunque uno oyera el nombre 100 veces al día, y pese a que el señor Drummond se pasa la vida cubriéndolo de oprobio, es un nombre que siempre despierta ecos de lejanas leyendas, resonancias misteriosas, inmensas y fantásticas, como otros tantos nombres deslumbrantes que evocan grandezas: Creso, Golconda, fabuloso centro de diamantes de la India, minas de oro, lingotes y también los Rothschild. En 1845, el embajador en Francia de la Austria de Metternich, Rudolf Aponyi, escribía al canciller lo siguiente: la casa de los Rothschild representa en Francia un papel más importante que cualquier gobierno, por obvias razones que yo no considero necesariamente buenas ni particularmente morales. Se las dan de filántropos y entierran toda crítica bajo una montaña de dinero. El escritor francés Honoré de Balzac, muy estimado por Carlos Marx y cliente de la banca Rothschild, decía sobre James de Rothschild que era el príncipe del dinero. También llegaría a comentar lo siguiente, y le citamos: ayer me topé con Rothschild, lo que es como decir con todo el ingenio y todo el dinero de los judíos. En 1848, tras la Revolución de Junio en París, Balzac diría a James en un popular cabaret de la ciudad lo siguiente: usted es un milagro, cae Luis Felipe, desaparece la monarquía constitucional y el debate parlamentario, pero usted sobrevive. Solo, en medio de tantas ruinas, usted no se tambalea siquiera. El judío, rey de nuestro tiempo, ha conservado el trono. Un biógrafo del siglo XIX decía sobre James de Rothschild que poseía la pobre habilidad de ser caritativo a expensa de los demás, y ya lo decía el propio Balzac cuando afirmaba que detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen. Los Rothschild no han sido siempre una familia unida en armonía o en solidaridad contra terceros, aunque de cara al público se hayan presentado así. La familia tiene rupturas y conflictos, como pasa en todas partes donde hay mucho dinero sobre la mesa, y eso pasa incluso en las mejores familias. De hecho, hay querellas por los usos del apellido Rothschild. Esta dialéctica intrafamiliar, según Daniel López, hace que suene absurdo que los miembros de la familia pongan su dinero a trabajar con el objetivo de dominar el mundo o de contribuir junto a otras familias y diversas instituciones a la creación de un supuesto gobierno mundial.
Esto no quita que la familia haya tenido influencia política nacional e internacional. No se puede decir que los Rothschild sean todo, pero tampoco se puede decir que no sean nadie. Lo mismo vale para otras poderosas familias y para diferentes instituciones de lo que hoy se llama globalismo, que insisto, no es más que capitalismo. Es decir, ¿hay poder en los Rothschild? ¿Y desde ellos? Sí. ¿Han conspirado para ejercer su influencia económica, política y geopolítica y financiera? Por supuesto. Pero ¿hay mucha mentira, mucho mito, mucho bulo alrededor de ellos? También. Y esto hace obtuso el análisis y el estudio sobre el legado de esta familia. Sigamos. Aunque como se ha dicho, los Rothschild constituyen una sociedad estrictamente familiar y buena parte del éxito de la famosa casa de banca a lo largo de todo el siglo XIX residió precisamente en su sentido de la coordinación y la solidaridad en los negocios, unos compromisos mutuos que quedaban institucionalizados periódicamente a través de pactos internos funcionaron desde 1814 hasta al menos 1905. Los Rothschild, y esto es fundamental entenderlo, también controlan el denominado Grupo Interalfa. Y cuidado porque aquí sí viene una cosa que es cierta. Esto sí es verificable y explica muy bien el verdadero poder hoy día que los Rothschild tienen. Y lo cita así Daniel López. Escuchad que esto casi que es lo más importante del vídeo. Los Rothschild también controlan el denominado Grupo Interalfa, que se formó en el año 1971 y que contiene 11 bancos. Royal Bank of Scotland, en el Reino Unido, Intesa San Paolo, en Italia, Société Générale, en Francia, Commerzbank, en Alemania, ING, en los Países Bajos, KBC Bank, en Bélgica, Nordea, que tiene sedes en Suecia, Finlandia y Dinamarca, Banco Nacional de Grecia, Novo Banco de Portugal, AIB de Irlanda y Banco Santander de España. Al parecer, la banca Rothschild controla en la actualidad el mercado mundial del oro. Según el geopolitólogo mexicano Alfredo Jalife, grandes gestores de fondos de inversión como BlackRock o Blackstone son propiedad de los Rothschild. Al parecer, Lord Jacob de Rothschild, discípulo del historiador Hugh Trevor Roper, es miembro del Consejo Consultivo Internacional de Blackstone, la misma que posee la compañía Freescale. La fórmula familiar de los Rothschild es el misterio de los misterios. En un libro titulado Guerra de Divisas, su autor, un chino llamado Song Ho-Bing, el mismo que predijo la crisis global de 2008, sitúa a los Rothschild como la familia más rica del mundo, calculando su fortuna en un total de 5 billones con B de dólares estadounidenses. Si la familia fuese un país, estaría en el puesto número 5 del ranking mundial, detrás de la India, que posee ella sola 7,3 billones con B de dólares de Producto Interior Bruto, hablando de una población que ya ha superado los 1.400 millones de habitantes y que recientemente superó a China como el país más poblado del planeta. Japón posee 4,8 billones también con B de dólares, es decir, los Rothschild poseen mayor capital que Japón en Producto Interior Bruto, así como también tienen más que Alemania, Rusia, Brasil y Francia. Por otro lado, se afirma que Bolivia, Abjasia, Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte son los únicos países donde no tienen negocios la familia Rothschild. Según ciertas hipótesis, los Rothschild ocultan su riqueza a través de testaferros. Parece que uno de los más célebres es el tal George Soros. Ningún miembro de la familia aparece en los 500 primeros puestos de las personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Y es que la discreción es una de las grandes habilidades de la familia. Solo Benjamin de Rothschild, que lideró el grupo Edmond de Rothschild hasta que murió a los 57 años el 15 de enero del año 2020, salía en Forbes con una fortuna de 1,3 mil millones de dólares. De hecho, Daniel López en su obra incide sobre algo que es tremendamente interesante y que también forma parte de la nebulosa que envuelve a los Rothschild. Y en este vídeo estamos tratando, insisto, de separar el grano de la paja, la conspiración real, lo verificado históricamente de la conspiranoia. Y es que se pone desde este último ámbito, desde el ámbito de la conspiranoia, a los Rothschild detrás de lo que se llama dominación mundial judía. ¿Qué dice Daniel López al respecto? Lo siguiente, vamos allá. En torno al año 1880, se decía que los agentes de Rothschild comenzaron a formatear una serie de pogromos predominantemente en Rusia, pero también en Polonia, Bulgaria y Rumanía. Estos pogromos resultaron en la matanza de miles de judíos inocentes
lo que provocó que aproximadamente 2 millones huyeran principalmente a Nueva York, pero también a Chicago, Filadelfia, Boston y Los Ángeles. Al morir James de Rothschild en 1868, su heredero Alphonse se hizo cargo del banco y se convertiría en el mejor aliado de Eretz Israel, la tierra de Israel en términos del sionismo, y durante la década de 1870 contribuiría con cerca de 500.000 francos al año en beneficio de la Alianza Israelita Universal. Y esto sí está verificado, pero sigamos. Pero sería Edmond de Rothschild, el hijo pequeño del barón James y director de la empresa ferroviaria Est, el que, como firme partidario del sionismo, patrocinó la primera colonia en Eretz Israel en Rishon LeZion en 1882, alentando el desarrollo de la industria y la agricultura. Hizo su primer viaje a la otomana Palestina en 1887, acompañado por su esposa Adelheid. Es decir, que la primera colonia sionista en lo que hoy es Palestina la financiaron los Rothschild, y esto sí es cierto, en el año ya lejano de 1882. ¿Y qué pasó después? Sigamos. Edmond volvería en 1895 y decidió apoyar una serie de colonias judías que en retrospectiva son vistas como el embrión del Estado de Israel. Acabando en 1899, transfirió el título de propiedad de las colonias más 15 millones de francos a la Asociación de Colonización Judía. Por algo, Edmond era conocido como el benefactor. En 1924, Edmond reorganizó la facción de la Asociación de Colonización Judía, JCA en sus siglas en inglés, y la transformó en la Asociación Judía de Palestina, PICA, que dirigía a su hijo James, con la que llegó a adquirir 22,36 kilómetros cuadrados de tierras, con objeto de poner en marcha proyectos empresariales. La PICA obtuvo más de 125.000 acres de tierra, lo que permitió que se instalasen varias empresas comerciales. PICA contribuyó a rehabilitar colonias agrícolas que fueron dañadas por los disturbios palestinos del año 1929. Otro episodio fundamental, aunque envuelto en oscuridad y confusión, es la famosa Declaración Balfour de 1917. Se trata de la epístola destinada al segundo barón Rothschild, Lionel Walter Rothschild, hijo de Nathan Mayer, nieto del Nathan Mayer que fundó la Casa de Londres, que en nombre del miembro de la Cámara de los Comunes Arthur Balfour se envió a la Federación Sionista a fin de anunciarles el compromiso del gobierno británico para que se estableciese un hogar nacional judío en Palestina una vez liberada del Imperio Otomano. La influencia del apellido Rothschild fue una contribución importante para que se fuese creando lo que terminaría siendo el Estado de Israel, que es considerado un Estado de Rothschild. Lord Jacob de Rothschild es el presidente de honor del Instituto de Políticas de Investigación Judía. También es el presidente de Yad Hanavid, una fundación de los Rothschild centrada en el renacimiento judío en Palestina, que cedió los edificios de la Knesset y de la Corte Suprema al Estado de Israel. Los Rothschild fundaron junto al gobierno israelí la Israeli Educational Television, IETV, la primera televisión de Israel. Se trataba de una televisión enfocada en la educación, con programas de matemáticas, biología e inglés, y que hasta los años 80 fue el único canal del país. El mundo judío colma de elogios a los Rothschild. Según Fritz Springmeier, del que ya hemos hablado criticándole algunas cosas, y le citamos, los Rothschild gobiernan un mundo cristiano. Ningún armario se mueve sin su consentimiento. Ellos estrechan su mano con igual facilidad de San Petersburgo a Viena, de Viena a París, de París a Londres y de Londres a Washington. Barón Rothschild, la cabeza de la casa, es el verdadero rey de Judá, el príncipe del cautiverio, el Mesías tantas veces buscado por estas extraordinarias personas. Y eso mismo pensaba el filósofo socialista francés Charles Fourier sobre James de Rothschild en 1835. Fourier esperaba que la familia reconstruyese el reino de Israel y así se emancipasen tanto judíos como cristianos, puesto que Jerusalén y toda la zona del antiguo reino judío era territorio del Imperio Otomano, un imperio islámico. A juicio de los conspiranoicos, los Rothschild querían Palestina por la siguiente razón: tenían grandes intereses comerciales en el lejano oriente y deseaban tener su propio estado en esa zona junto con sus propios militares que podrían utilizar como agresores a cualquier estado que amenazara esos intereses. Todo esto no está probado, sin embargo, lo que sí está probado es que los Rothschild financiaron la fundación del Estado de Israel y su primera televisión.
¿Qué más? Sigamos. Los Rothschild también controlan, se dice, lobbies sionistas como el American Israel Public Affairs Committee, la logia masónica B'nai B'rith, cuyo lema es beneficencia, amor fraternal, armonía, la Liga Antidifamación y el Congreso Mundial Judío. Se ha dicho que la Liga Antidifamación, que fue fundada por la B'nai B'rith, se formó para difamar a cualquiera que cuestione o desafíe la conspiración global de los Rothschild como antisemita. Y eso se dice en theglobalelite.org. Pero no solo sobre los Rothschild, sino sobre los judíos en general, o más bien en referencia a su élite adinerada, hay teorías conspiranoicas del gobierno mundial. Y aquí entramos con un autor que es muy reverenciado por los conspiranoicos, que es Anthony Sutton, el inglés Anthony Sutton, que en su libro de 1974, Wall Street y los bolcheviques, llegó a afirmar lo siguiente, y citamos a Sutton: hay una extensa literatura en inglés, francés y alemán que refleja el argumento de que la revolución bolchevique fue el resultado de una conspiración judía, y más específicamente de una conspiración de banqueros judíos. En general, se considera que su objetivo final es el control mundial, y que la revolución bolchevique no fue sino la primera fase de un programa más amplio que supuestamente refleja un secular conflicto religioso entre la cristiandad y las fuerzas de las tinieblas. Y sin embargo pasa una cosa, y es que en el libro de Sutton en ningún momento se menciona el apellido Rothschild. El apellido Rothschild, insisto, no se ha mencionado en ningún momento en este libro de Sutton. Libro, por cierto, que afirma muchas cosas que no han podido ser plenamente verificadas, y muchas de ellas, por tanto, puede que sean bulos, y muchas otras ya está verificado que son mentiras. Lo digo porque Sutton es reverenciado por mucha gente que está en contra del globalismo. Pero bueno, sigamos. La literatura sobre la dominación mundial de los judíos se remonta a la Biblia. De hecho, podría decirse que es el leitmotiv de dicha serie de libros. En la Biblia se dice que delante de Yahvé serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahvé juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Cántico de Ana, 1 Samuel 2:10. Es decir, la élite judía tendría como objetivo acabar con las demás religiones con intención de dominar el mundo. El antisemitismo conspiranoico, que a juicio de Daniel López es más bien antijazarismo, es una teoría que interpreta la manipulación judía como la clave de la historia universal. En 1938, en la Francia anterior a la Segunda Guerra Mundial, el charlatán Luis Fernando Céline escribía en su obra La Escuela de los Cadáveres que la familia judía, la gran potencia feudal e internacional que nos extorsiona, nos droga, nos roba y nos domina. El nacionalsocialismo, el nazismo, se inspiró en la teoría de la conspiración, o más bien conspiranoica, de la dominación judía mundial. Un grupo de financieros judíos, según los nazis, dominaba el mundo en secreto y conspiraba para destruir a la raza aria. Los judíos, según los nazis, diseñaron la revolución bolchevique, dirigen las democracias en Occidente y controlan los medios y los bancos. Tan solo Hitler, para ellos, había logrado ver la realidad de sus trucos nefarios, y solo él, solo Hitler, puede detenerlos y salvar a la humanidad. Y ya lo he dicho a través de Daniel López, que hay teóricos de la conspiranoia que afirman que el propio Hitler era judío, descendiente, de manera legítima, de alguna manera, de los Rothschild. Nada de esto es probado. De la misma manera en que no se ha probado en absoluto que los judíos dominen el mundo, y menos aún que los Rothschild dominen a los judíos que dominan el mundo. Sigamos, continuemos. Ahora bien, según Daniel López, las acusaciones que muchos teóricos de la conspiración hacen a la élite global financiera o globalista que pretende construir un capitalismo con rostro corporativista, que no sería otra cosa que una corporatocracia o una cleptocorporatocracia, se parecen mucho a las que hacía contra los Illuminati de Baviera en 1798 el escritor escocés John Robinson, que en 1770 se inició en la logia de l'Apartheid Intelligence de Lieja. Escribe este autor, John Robinson, en su obra publicada en Nueva York y titulada Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa llevada a cabo en las reuniones secretas de masones, Illuminati y sociedades de lectura, que su primer e inmediato objetivo es conseguir la posesión de riquezas, poder e influencia, sin trabajar para ello. Y para cumplir esto, desean abolir la cristiandad y entonces, a través de costumbres disipadas y prodigalidad universal,
procurarse a los partidarios de todo lo perverso y derribar todos los gobiernos de Europa, tras lo cual pensarán en otras conquistas, extenderán sus actividades a otras partes del globo hasta reducir la humanidad al estado de una masa caótica e indistinguible. Y así se cita en el libro Amos del Mundo de Juan Carlos Castillón. El coetáneo francés de Robinson, el abate Agustín Barruel, también se refería a los amos del mundo, añadiendo el elemento judío, como así lo expresaba en la famosa Carta de Simonini. Para Barruel, dicho dominio, que en consecuencia se prometen en menos de un siglo ser amos del mundo, abolir todas las sectas para que reine la suya, hacer sinagogas de la iglesia de los cristianos y reducir el resto de la gente a una auténtica esclavitud. La teoría conspiranoica de la dominación mundial judía más famosa es la publicación en 1903 de los Protocolos de los Sabios de Sion, que no es más que una falsificación de la policía secreta zarista, la llamada Ojrana, destinada a demonizar a los judíos. Serían los judíos, denominados de un modo muy indeterminado, como si fuesen un todo homogéneo e indiferenciado, los que lleven a cabo la soberanía mundial o el imperio mundial, que vendría a ser un gobierno absoluto, porque son el pueblo elegido por Dios y porque dispondremos, según se decía en los Protocolos de los Sabios de Sion, de todo el dinero del mundo, y por tanto, el rey de los judíos será el patriarca del mundo, es más, es aún el verdadero papa y patriarca de la Iglesia Mundial Judía. En los Protocolos de los Sabios de Sion, que como ya hemos dicho, eran una falsificación hecha por la Ojrana, la policía secreta zarista en el siglo XIX, para justificar los pogromos contra los judíos en Rusia, se decía que los no judíos son una manada de corderos, pero nosotros, judíos, somos los lobos. ¿Saben ustedes, señores, lo que pasa con los corderos cuando entran los lobos en sus manadas? Cerrarán los ojos y se mantendrán quietos, porque les prometeremos la devolución de las libertades arrebatadas, una vez que hayan sido derribados los enemigos de la paz y vencidos todos los partidos. Reunimos todas las logias bajo una dirección general, que solo conocemos nosotros y que queda oculta para todos los demás, es decir, las reunimos bajo la dirección general de nuestros sabios. Las logias tendrán su presidente, que deberá saber cubrir con su persona las instrucciones secretas de la dirección general. En estas logias se juntarán los hilos de todas las conspiraciones revolucionarias y liberales. Los miembros de las logias pertenecerán a las más distintas clases sociales. Los planes más secretos de Estado nos serán comunicados el día de su formación y entregados inmediatamente a nuestra dirección. Y se les hace decir a los judíos con mucha seguridad, en los propios Protocolos de los Sabios de Sion, que estamos completamente seguros del éxito de nuestra causa, porque poseemos poco menos que todos los recursos pecuniarios. Sabremos demostrar que somos los bienhechores del género humano, los que hemos devuelto al mundo despedazado el verdadero bienestar y la libertad personal. Quien respete nuestras leyes podrá gozar de las bendiciones, de la paz y del orden. Y eso se dice en los Protocolos de los Sabios de Sion, que insistimos, son una falsificación hecha por la Ojrana, la policía secreta del zarismo, para justificar en el Imperio ruso los pogromos, es decir, el linchamiento público y matanzas sobre judíos. En conclusión, sobre los Rothschild, sobre la familia Rothschild, se ha dicho de todo, desde mentiras y medias verdades hasta hechos verídicos comprobados. Si en este vídeo que hemos realizado partiendo de la obra Historia del globalismo del filósofo español Daniel López, hemos logrado que se distinga el grano de la paja, la conspiranoia de la verdadera conspiración y los hechos verídicos históricos comprobados y verificados acerca de la familia Rothschild y sus distintas ramas en distintas naciones, de aquello que no se ha comprobado nunca o que directamente es humo que impide ver lo que hay detrás de ese humo, creo que habremos cumplido nuestro objetivo. A la hora de analizar a las grandes familias de la gran burguesía poderosa del planeta, siempre es más que recomendable tratar de investigar seriamente esos fenómenos y evitar aquello que emponzoñe la investigación. Si lo hemos conseguido, insisto, pues habremos avanzado bastante. Gracias por escucharme. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para
que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.